Buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les saludamos esta mañana. Estamos entrando un poquito tarde. Bueno, en un reloj tengo las 7 en punto y en el otro tengo las 7:05. Pero bueno, lo importante y maravilloso es que ya estamos aquí con ustedes, listos y dispuestos para alabar el nombre de Dios y también para estudiar su palabra, para escuchar su voz. Así que queremos extenderles a todos una cordial bienvenida. Y también queremos desearles un feliz sábado, puesto que cada sábado nosotros tenemos el privilegio, la bendición de gozarnos en el nombre del Señor. Y bueno, pues agradecemos a nuestro Dios todas sus bondades, sus misericordias que ha tenido para con nosotros durante todos estos días de la semana, durante esta semana que ha pasado. Nos ha bendecido grandemente, sobre todo agradecer al Señor por la maravillosa semana de mayordomía que hemos tenido con nuestros hermanos de la iglesia de la Murillo Vidal. Así que nos hemos estado gozando todas las noches con nuestros hermanos y con nuestro Dios, y sin duda alguna hemos sentido el poder del Espíritu Santo. Así que voy a invitarles para que vayamos al Señor en oración y entonces, inmediatamente terminando de orar, entremos al estudio de esta mañana. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, profundamente la bendición que nos das, la misericordia que tienes para cada uno de nosotros, porque nuevas y frescas son cada mañana. Gracias, querido Padre, por permitirnos gozarnos en tu nombre. Y en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú sigas obrando maravillosamente en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos presente con claridad el mensaje y podamos abrir el corazón a Cristo Jesús. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a nuestra familia también. Y Señor, nuestro Padre Celestial, tómanos siempre en tus poderosas manos. Te lo rogamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues les recordamos que estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles. Estamos avanzando y esta mañana vamos a comenzar a estudiar lecciones de un árbol prohibido. Indudablemente ustedes ya se están imaginando a qué nos estamos refiriendo. A un vistazo somero del relato de la creación indica que Adán y Eva no fueron testigos oculares de la creación. Eso es obvio, puesto que cuando fue creado Adán y Eva, bueno, ellos fueron creados el sexto día, así que ellos no vieron la obra creadora de nuestro Dios, y no lo vieron por dos razones que mencionamos esta semana en la semana de mayordomía. Por eso no tenían ninguna prueba absoluta. Adán y Eva no tenían pruebas absolutas de la creación del Señor. Pruebas absolutas, sensorial, empírica, científica, histórica, no la tenían. Que Dios les estaba diciendo la verdad de que Él había creado. No tenían esas pruebas cuando les afirmó que Él los había creado. Creer que Jesús era su creador era, escuchen bien, era un asunto de fe, pero no de una fe ciega, como lo hemos dicho, lo hemos venido diciendo. Nuestra fe no es una fe ciega. Si bien es cierto, el apóstol Pablo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros como cristianos, nosotros como adventistas del séptimo día, no tenemos una fe ciega. No, para nada. Dios nunca nos pide que creamos sin darnos evidencias visibles sobre la cual basar nuestra fe. No es lo mismo una prueba que una evidencia. Por lo tanto, nosotros tenemos evidencias suficientes para que nuestra fe no sea ciega y para creer al Señor, para ejercer nuestra fe. Dijimos, Adán y Eva no tenían ninguna prueba. Eva no tenía ninguna prueba absoluta de que Dios era su creador. Ella no vio a Dios crear nada. No hubo ninguna demostración. Eva debía sencillamente confiar en la palabra de Dios. Debía actuar con fe. Adán y Eva tenían evidencias, esas sí las tenían, pero Adán y Eva sí tenían evidencias que Dios era el creador, y tenían muchas y poderosas evidencias.
En primer lugar, vivían en un mundo espectacular que el Señor les dijo que lo había creado y era que el Edén era espectacular y que el mundo que el Señor había creado espectacular era cierto, totalmente cierto. Tenían una relación matrimonial perfecta. Jesús hablaba con ellos cara a cara. Con ellos sí hablaba cara a cara, puesto que no tenían pecado. No había ningún aspecto que les dividiera, les impidiera presentarse delante del Señor. Tenían plenitud de paz, gozo y felicidad. Todo era armonía. Tenían abundante evidencia sobre la cual basar su fe en el Creador. Escuchen la siguiente declaración. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter y la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas en abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Hay mucha evidencia. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Tenemos el derecho de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Note bien, no es lo mismo evidencia que demostración. Las evidencias nos ayudan, las demostraciones no las tenemos. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundantes evidencias sobre la cual basar su fe. Podemos dudar, pero no tenemos que caer en el escepticismo, no tenemos que ser escépticos. Si rehusas creer hasta que toda sombra de incertidumbre y toda posibilidad de duda sean eliminadas, note bien, nunca llegarás a creer, pues caerás en los terrenos del escepticismo. La duda que exige un conocimiento perfecto nunca cederá ante la fe. La fe descansa sobre la evidencia y no sobre la demostración, porque si tengo demostración, pues no necesito fe. Eso es muy lógico, dice Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 24. El Señor quiere que obedezcamos la voz del deber cuando otras voces a nuestro alrededor nos instan a seguir un curso opuesto. Aquí nosotros es donde tenemos que estar atentos a la voz del Señor y entonces es donde debemos seguir la voz del Señor. Según la Biblia, ¿quién fue el agente activo de la creación? Y eso lo deja con toda claridad, bien establecido el Evangelio según San Juan. Note bien lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 3, verso bastante conocido por todos. En el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús como el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora noten bien lo que dice respecto al verbo, es decir, respecto a Jesús. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora note lo siguiente. Si Jesús creó todas las cosas, entonces también creó el sábado. Por eso es que durante su ministerio Jesús declaró ser Señor del sábado, de acuerdo a lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 27 y 28. Ahora, ¿qué mandato positivo le dio Dios a Adán cuando lo creó? Un mandato positivo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, ahí está el mandato positivo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está el mandato positivo. Note ahora lo siguiente, Dios le dio a Adán y a Eva un mandato positivo primero. Les instruyó que podían disfrutar de todos los árboles del huerto, menos uno. Ahora, ¿cuál fue el mandato negativo que Dios le dio a Adán y Eva concerniente a un árbol en particular? Génesis capítulo 2, verso 17, noten lo que dice. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Entonces, noten lo siguiente. Dios se reservó un árbol de todos los que habían en el huerto y les prohibió a Adán y a Eva que comieran de él, de un solo árbol. Cuando Acán robó la porción de Dios, el castigo fue severo. El castigo fue la muerte, porque el Señor es severo en este aspecto. Ahora, es no tanto severo, sino más bien aplica la justicia, y la justicia es justa, por supuesto. Ahora, noten bien, Jericó fue la primera ciudad que Israel conquistó en la tierra prometida. Cuando entró a la tierra prometida, fue la primera ciudad que conquistó, y Dios les advirtió que no tomaran para sí mismos del despojo, no debían de tomar nada, ni lo más mínimo, porque el Señor se los estaba diciendo, ordenando, pero vosotros guardaos del anatema. La anatema, la palabra cherem en hebreo, que significa dedicada. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema, cherem, dedicada, el campamento de Israel y lo turbéis. Ahora noten lo siguiente, la palabra cherem también se traduce como dedicado. Levítico 27-28, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Aquí la palabra hebrea es kadash, que alguno hubiere dedicado, ahí está la palabra cherem, anatema, a Jehová, de todo lo que tuviere, de hombres, animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado, kadash, será cosa santísima para Jehová. Ahora, ¿por qué era dedicado el oro y la plata de la ciudad de Jericó? Josué 6:19 dice, tiene ahí la respuesta: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados, kadash, a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová, porque el Señor los había apartado. Escuche bien, en Jueces 6:19, la palabra hebrea kadash, que se traduce consagrado, significa apartar para un uso santo. El Señor había dado indicaciones de que esos elementos eran apartados, consagrados para el Señor. ¿Por qué estaban el oro y la plata dedicados, consagrados? La respuesta es que el oro y la plata eran el diezmo de la tierra que le pertenecía a Dios para el servicio del santuario. Acán hizo más que robar, es decir, fue más allá. Estaba tomando lo que era santo con la intención de usarlo con propósitos seculares. Note bien la tremenda profundidad del acto. Por eso el castigo fue la muerte. ¿A dónde se halla el árbol que probó la fe y lealtad? O a dónde se hallaba, mejor dicho, el árbol que probó la fe y lealtad de Adán y Eva. Génesis capítulo 2, versos 3 y 4 nos dan la respuesta. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Note bien, esta restricción tenía bastantes bondades, porque el árbol estaba en medio del huerto, y escuche bien, y Adán y Eva no podían ser tentados a menos que estuvieran allí en ese lugar. Es tremenda, es tremenda esta declaración. Ellos tenían mucha ventaja sobre el pecado, porque ellos no podían ser tentados a menos que estuvieran ahí frente al árbol prohibido. Note lo siguiente: el árbol que probó la lealtad de Adán y Eva se encontraba en el centro, como acabamos de decir, en el centro del huerto del Edén. Es decir, el huerto del Edén era el hogar de Adán y Eva,
y aparte estaba toda la creación del mundo. El árbol era una prueba externa de la lealtad interna de Adán y Eva para con Jesús. Era una prueba a la cual ellos estaban sujetos y estaban a prueba. Génesis capítulo 3, verso 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Note lo siguiente: Dios no les dio a Adán y a Eva la opción de escoger, no era opcional el mandato que les había dado de no comer del fruto del árbol prohibido, del fruto de la ciencia del bien y del mal, el árbol del cual no podían comer, no era una opción. Dios mismo escogió el árbol específico, se los mostró y esperaba que ellos se abstuvieran de comer de él. Así como tampoco es una opción el sábado. El sábado es el día que el Señor ha dejado para adorarle, porque el sábado tiene sus características muy especiales. No es una opción, es decir, no podemos cambiarlo por otro, no podemos cambiarlo por el domingo, así nomás porque sí, aunque el sistema papal así declaró hacerlo, y sin embargo no es cierto. Ellos lo hacen así, pero los que obedecemos realmente la palabra del Señor no lo hacemos así. Ahora, fíjense bien la apariencia del árbol prohibido, note bien. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, ¿existe alguna evidencia de que el árbol de la ciencia del bien y del mal era diferente en su apariencia a los otros árboles del huerto? Y entonces podemos llegar a la conclusión de que todos tenían la misma apariencia. Fíjense bien, no había evidencia alguna de que el árbol prohibido era diferente en su apariencia a los otros árboles del huerto. Todos parecían iguales, similares. No se nos dice que era más alto, más brillante. Tampoco se nos dice que tenía un fruto distinto que los demás árboles o que era más espectacular. No lo dice la Biblia, y tampoco hay evidencia de eso. Ahora, lo que hacía que fuera diferente no era su apariencia externa, sino el hecho de que Dios lo había apartado de los demás. Kadash. El árbol se identificaba por el lugar a donde se encontraba y no por su apariencia. Estaba en el centro, así como el sábado está en el centro de la santa ley de Dios. A Adán y Eva se les permitió comer de cada árbol del huerto. Puedes comer de todos los árboles a excepción de uno, con excepción de uno. Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atractivo y hermoso como cualquiera de los otros árboles del huerto. Se le llamó árbol del conocimiento porque, escuchen bien, porque al participar de ese árbol del cual Dios les había dicho no comerás, tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia. Esa era la tremenda diferencia. No es que iban a llegar a ser como dioses, no. Ahorita vamos a comentar ese aspecto. Lo que realmente Satanás les estaba diciendo a Adán y a Eva. Entonces, ¿a quién le pertenecían todos los árboles del huerto? El Salmo 24, 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó, es decir, él la creó, la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. El tremendo poder del único Dios verdadero para hacer eso. Note lo siguiente: todos los árboles del huerto le pertenecían a Dios por haberlos creado, por supuesto, pero el árbol prohibido estaba en una categoría especial. Pertenecía exclusivamente a Dios, aun cuando los demás árboles le pertenecían a Dios. Al hombre, se le permitió usarlo para su propio deleite, pero este árbol en particular no debía usarlo el ser humano. Todos los demás sí, Adán y Eva podían hacerlo todo, es decir, participar de todos los demás árboles menos de ese. Ahora, ¿cuánto del árbol pertenecía a Dios, del árbol prohibido? ¿Cuánto pertenecía a Dios?
¿No podía el hombre comer aunque fuera un pedacito de un fruto? No, absolutamente no, porque el árbol pertenecía todo al Señor. El árbol en su totalidad estaba prohibido, todo el árbol. Ahora, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Que ella y su esposo llegarían a ser si comían del árbol. Note bien, ponga atención aquí, no se me distraiga. Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, fíjense bien, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, noten bien las preguntas que Eva podría haberse hecho. Dios le había advertido a Eva que sería mejor que no se acercara siquiera al árbol, pues al hacerlo estaría en peligro. Ya dijimos que el árbol estaba en medio del huerto y el único lugar donde podían ser tentados Adán y Eva era precisamente en ese lugar. Así que el Señor les dijo: no se acerquen ahí, ni siquiera vayan a ver ni nada. Eva preguntó: ¿por qué nos prohibió Dios este árbol en particular? Comenzó a cuestionarse. ¿Será que de verdad vinimos de la mano de Dios o será que Dios nos mintió? Recuerden que Adán y Eva no fueron testigos de su creación. Ellos no tenían pruebas de que realmente habían sido creados por el Señor. No tenían pruebas de que Dios había creado todo, pero tenían evidencias. ¿Acaso vimos crear a Dios con nuestros propios ojos? ¿Acaso no podría haber otra explicación de nuestra existencia? Noten los cuestionamientos. Ahora noten la lógica de Satanás. Satanás hizo 4 cosas para llevar a Eva a la transgresión. Hizo un milagro mentiroso. Adulteró la palabra de Dios. Llevó a Eva a depender de sus 5 sentidos y la llevó a confiar en su lógica en lugar de confiar en la palabra de Dios. Eva estaba dudando y hasta ese momento no había ningún problema mientras no desobedeciera al Señor. Ahora, cuando leemos Génesis 3, 1 al 4, nos vamos a dar cuenta que la explicación alternativa de Satanás tenía lógica superficialmente. Para estar segura, Eva debía confiar implícitamente en la palabra de Dios sin cuestionar ni razonar. Tenía que confiar plenamente en lo que el Señor les estaba diciendo. Pero la duda la llevó a desobedecer. La duda la llevó a pecar. Se dejó arrastrar por la voz de la serpiente de Satanás. Noten lo siguiente: el propósito de la prueba que Dios le dio a Adán y a Eva fue ver si ellos le reconocían como el único Dios verdadero y su creador. En su tentación, Satanás no estaba insinuando que al comer del árbol ellos llegarían a ser diosesitos. No estaba haciendo eso. Estaba insinuando a Eva que Dios mismo había comido del árbol, note bien, en un pasado, y al hacerlo había llegado a ser Dios, y que ellos serían igualmente, que ellos experimentarían también eso. Si comían del árbol, serían igualmente Dios si comían de ese árbol. La palabra hebrea Dios en Génesis capítulo 3, verso 5 es la palabra hebrea Elohim. Esta es la palabra idéntica que se traduce Dios en Génesis 1:1. Satanás atacó descaradamente a Dios como creador. No le estaba diciendo a Eva que sería un Dios pequeño, sino que estaría en un nivel de absoluta igualdad con Dios. Satanás sabía que la única manera de llevar a Adán y a Eva a deshonrar al Creador era llevándolos a comer del árbol que Dios se había reservado para sí mismo.
Y Satanás actuó con mucha astucia, con mucha alevosía, con mucha ventaja respecto a Adán y a Eva. Sin embargo, hermanos, quiero decirles, y queridos amigos, quiero decirles que Adán y Eva no estaban ignorantes de esa situación, puesto que el Señor les había explicado muy explícitamente todo lo que tenían que hacer, toda la repercusión, todo lo que sucedería. Ahora, el engaño. ¿Qué excusa le ofreció Eva a Dios por haber comido del árbol? Note bien, la excusa, Génesis capítulo 3, verso 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y noten lo que responde la mujer. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, tratando de justificar el pecado. Pero el pecado no se puede justificar, porque si nosotros tratamos de justificar el pecado, pues entonces deja de ser pecado. Con el pecado, cuando cometemos pecado, lo que tenemos que hacer es reconocer, aceptar que hemos pecado. Noten, la palabra engaño es significativa. Tres hechos vienen a la mente cuando se habla de lo genuino y la falsificación. Número uno, mientras más se parezca la falsificación a lo que es genuino, más engañoso es, y más grande es el engaño. Número dos, la falsificación es en casi todos los casos viene después de lo genuino. Por supuesto, pues para falsificar algo se tiene que tomar en cuenta de lo real, de lo genuino, de lo auténtico. Y número tres, la única forma de detectar una falsificación, escuchen bien, es conociendo cabalmente lo que es genuino. Ahora, el castigo por transgredir, por desobedecer. ¿Cuál fue el castigo de haber comido del árbol prohibido? Génesis capítulo 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y algunos dicen, pero es que Adán y Eva no murieron ese día que comieron del árbol, del fruto prohibido. No murieron efectivamente en ese momento, pero hay una explicación por la cual en este momento no tenemos tiempo de meternos, de atenderla, pero el Señor no es que haya mentido, sino que sucedió algo importantísimo a favor del ser humano. Ahora, la gran prueba final. ¿Tenemos hoy alguna prueba absoluta que de que Dios fue creado? ¿Tenemos pruebas? No las tenemos. No. Por la fe, note bien, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, noten lo siguiente, no hay más pruebas empíricas, racionales, históricas, científicas, que las que tenía Adán y Eva. No tenemos. Al fin y al cabo, hay muchas explicaciones plausibles para el origen del mundo, muchas explicaciones, muchas teorías que el enemigo ha metido a través de instrumentos humanos. Por ejemplo, el Big Bang, generación espontánea, diseño inteligente, la creación progresiva, la evolución, etcétera. El hecho es que solo podemos tener certeza de que Dios es el creador, porque así lo dice la palabra de Dios, así lo dice la Biblia, y entonces nosotros tenemos que aceptarlo por fe. No es menester aceptar el hecho por la fe, aun cuando, nos es necesario aceptar el hecho por la fe, el hecho de la creación, por la fe, aun cuando hay muchas evidencias para fortalecer nuestra fe. No tenemos pruebas, pero tenemos evidencias suficientes, bastantes evidencias, y quien las quiere ver, las puede ver, y quien las quiere ignorar, las puede ignorar, y quien no las quiere ver, aunque están ahí, pues esa es su decisión. Mandato positivo y divino. Ahora, ¿qué mandato positivo dio Dios en el cuarto mandamiento de su ley? Éxodo capítulo 20, verso 9.
Fíjense bien, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ahí está con claridad el mandato. Dios especificó que el hombre podía comer de todos los árboles del huerto. En forma similar, Dios especificó que los primeros 6 días de la semana son para desempeñar nuestras actividades seculares. Todo lo que tengamos que hacer de nuestros trabajos seculares, lo tenemos que hacer en esos 6 días. Ahora, ¿qué mandato negativo dio Dios en el cuarto mandamiento de su ley? Éxodo capítulo 20, verso 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahí está específicamente, con toda claridad, el mandato negativo que el Señor le da a toda la raza humana. No es para los judíos nada más, como algunos dicen, ay, es que eso el Señor se lo dio a los judíos y nosotros no somos judíos. Pero algunos otros dicen, además, eso de los 10 mandamientos, eso del cuarto mandamiento del sábado, eso ya lo clavó Jesús en la cruz. Eso ya lo abolió Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra. Pero eso no dice la Biblia. Esa es una gran mentira. La verdad es que Jesús no vino a abolir ni a cambiar nada. El Señor vino a cumplir, así lo dice de manera textual el Evangelio. Ahora noten lo siguiente: así como Dios se reservó un árbol para sí, de la misma manera se ha reservado un día para sí. La Biblia nos dice que el sábado fue el día de reposo de Jehová antes que fuera el día de reposo para el hombre. Eso lo dice con toda claridad la Biblia. Por eso, escuchen bien, por eso el Señor reposó el primer sábado de la creación. No les dijo a Adán y a Eva que lo reposaran ellos, lo reposó el Señor. Y cuando terminó de reposar ese día, cuando terminaron las 24 horas del día sábado, del séptimo día, que es el sábado, no el domingo, porque algunos han querido cambiar el calendario, haciéndolo empezar por lunes para que termine en domingo como séptimo día, pero domingo no significa séptimo día, domingo significa día del sol. Y sábado significa séptimo día, día de reposo. Entonces, cuando termina el sábado, el Señor entonces, una vez que les ha dado ejemplo de reposar, porque les dio ejemplo, porque el Señor no se cansa, no necesitaba descanso. Entonces el Señor, al terminar de reposar ese sábado, cuando se oculta el sol el sábado, entonces lo bendice y lo santifica. Esto significa que primero el Señor reposó el sábado, les dio ejemplo a Adán y a Eva y después lo bendijo y lo santificó, es decir, lo puso aparte, lo dedicó, lo puso aparte para un uso santo. Y el siguiente sábado, entonces Adán y Eva sí estaban en la necesidad y la obligación de reposar el santo sábado, de obedecer el día de reposo, el mandamiento del Señor. Por eso se refiere al sábado como mi día santo, porque fue apartado. Es decir, el sábado es propiedad de Dios, pues Él lo hizo y lo apartó para un uso específico, un uso sagrado. Ahora, ¿en qué lugar cree usted que se encuentra el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Ya voy a ir terminando. Note lo siguiente: el árbol que probó la fe de Adán y Eva se encontraba en el centro del huerto. Ya lo mencionamos y lo estamos enfatizando ahora. Asimismo, el mandamiento del sábado se encuentra en el centro de la ley de Dios. Afirma el Espíritu Santo. Note bien. Ahora escuchen la siguiente declaración. Jesús levantó la cubierta del arca. Jesús levantó la cubierta del arca y contempló las tablas de piedra en las que los 10 mandamientos se encontraban escritos. Quedé asombrada al ver el cuarto mandamiento en el centro mismo de los otros 10, rodeado por una suave luz, un suave halo de luz. Voy a repetir la declaración.
Jesús levantó la cubierta del arca y contemplé las tablas de piedra en las que los 10 mandamientos se encontraban escritos, los 10 mandamientos que Cristo Jesús escribió con su propio dedo. Quedé asombrada al ver el cuarto mandamiento en el centro mismo de los otros 10, rodeado por un suave halo de luz. Muy bien, entonces voy a terminar con esto. Los arqueólogos han hallado tablas de barro en la ciudad de Ugarit, en la antigua Canaán. Estas tablas contenían pactos entre un rey soberano y reyes vasallos. Lógicamente estas tablas estaban escritas de manera cuneiforme. Ahora, las tablas están escritas por ambos lados y en el medio de un lado de la tabla se halla el sello que identifica al rey que hizo el pacto. El sello de la autenticidad tiene el nombre, el oficio y el territorio sobre el cual gobierna el rey. Esto nos hace recordar los 10 mandamientos que eran un pacto entre Dios y su pueblo. Y las tablas estaban escritas por ambos lados, conforme a la cultura de la época. Uno esperaría que el sello se encuentre en el centro de la ley, y así es. El cuarto mandamiento es el único que identifica al dador de la ley, su oficio, el territorio, es decir, la jurisdicción que tiene sobre el cual gobierna. Por eso yo he dicho, el domingo no tiene nada, no tiene este significado, no tiene este contenido, no tiene este contexto. Muy bien, hermanos, amigos, vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a tomar una captura de pantalla para que no se me olvide. Vamos a dejarle hasta aquí. El próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud, vamos a continuar. Muy bien, durante la semana hemos estado orando por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestros amigos. Y bueno, continuaremos orando. Vamos a invitarles para orar y para terminar con este momento. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, la oportunidad del estudio de tu palabra. Gracias por la claridad con que nos presentas el mensaje y permite, Señor, que este mensaje pueda llegar a los corazones que lo necesiten y que tu Espíritu Santo, Señor, los pueda convencer. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, si el Señor nos presta vida, el próximo sábado por aquí estaremos. Que disfruten del sábado, que Dios les bendiga abundantemente.